Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más del viaje del líder. Recuerda que este podcast es generado para ti con la finalidad de dotarte de las herramientas suficientes que sean necesarias para que empieces a trabajar en tu líder interno. Aquí Luna nos está visitando y quiere participar en el podcast, pero bueno, vamos a hacerlo a un ladito. Y empecemos desde la idea de que todos somos líderes. Eso ya lo hemos dicho, pero es importante seguirlo repitiendo. Y eres líder porque lo primero que tienes que hacer en esta vida es comenzar a liderar tu vida. Empezar a creerte que claro que tienes ese potencial, y si no naciste con estas habilidades, no te preocupes, porque la idea es que aquí empecemos a potencializarlas y a desarrollarlas. Claro, no sin antes hacer conciencia de ello. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se requiere en la actualidad, que también es un concepto nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la empatía. La empatía es un concepto que viene recientemente, desde algunos años hacia acá. Si nosotros revisamos algunos diccionarios de más de 30 años, pues no existía como tal. Pero qué bueno que ahora podamos hablar de este tema. Y hoy quiero iniciar un poquito diferente. Vamos a iniciar con una historia. Me encantan las historias. Bueno, quiero platicarte la historia de Rafa. Rafa era un niño que nació sin oír. Y la verdad es que Rafa era un niño normal en todos los aspectos, salvo ese pequeño detalle. Obviamente por este detalle era muy famoso en el pueblo donde Rafa vivía. Ya estando en la escuela, se hizo amigo de un chico que se llama Manuel. A Rafa le incomodaban ciertas cosas y cierto comportamiento de las personas. Por ejemplo, sus amiguitos no querían jugar con él porque pensaban que se iba a hacer daño y lo sobreprotegían constantemente. Recordemos que a veces cuando las personas son completamente diferentes a nosotros, pues no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Y es complicado también para las personas porque pues ellos, dentro de querer proteger a Rafa, pues lo que hacían era alejarse, no lo involucraban en todos los juegos y, como digo, lo sobreprotegían. Sin embargo, Manuel, que era su amigo muy cercano, él lo trataba de manera normal, ¿no? Sí sabía que no podía escucharlo, pero sabía que Rafa tenía otras habilidades de comunicarse con él. Un día, platicando profundamente con Rafa, Rafa le comentó que era muy incómodo que, por ejemplo, los adultos le hablaran como si fuera un niño y todavía le hablaban como muy lentamente, como cuando él era un niño normal. Y él se sentía, o lo hacían sentir mal, porque pues no existía esa empatía de poderse comunicar con él. Así que Manuel, que era un niño muy avesado, se le ocurrió proponer al pueblo en general, claro, era el hijo del alcalde, proponerles un día donde se practicara el silencio. No como el silencio del capítulo pasado del viaje del líder, sino como una actividad donde el pueblo se pudiera involucrar y sentir un poquito lo que estaba pasando Rafa. Claro, venía a la feria del pueblo y creo que era un muy buen momento para que el alcalde, que era el papá de Manuel, le dijera, vamos a hacerlo, me gusta esta actividad, creo que va a ser enriquecedora para seguir procurando los lazos de unión y de empatía con el pueblo. Así que todos, cuando se los comentó, estuvieron muy emocionados de empezar a hacer esta práctica. Y todos tenían que usar unos tapones en los oídos, con la finalidad, pues obviamente, de seguir haciendo sus actividades normales, que eran los preparativos para la feria. Y así lo hicieron. Empezaron a utilizar estos tapones y al principio la gente estaba feliz y emocionada por ser una circunstancia nueva. Claro, con el paso de las horas y conforme fue transcurriendo el día,
esta emoción fue bajando y fue tornándose en un poquito de incomodidad, ¿no? Y obviamente la gente ya sentía que no podía comunicarse de igual manera como lo estaban haciendo y ya no lo disfrutaban del todo. Conforme fueron pasando las horas hasta llegar a la noche, pues la gente se fue sintiendo cada vez más incómoda, ya querían quitarse los tapones, ya querían hacer su vida normal. Ocurrieron pequeños accidentes, ¿no? Por no escuchar precisamente a otros. Y eso fue tremendamente revelador para toda la sociedad de ese pueblo. Porque entonces todos comenzaron a pensar en Rafa. Y comenzaron a pensar ya de una manera diferente. Ya no lo veían como el niño que tenían que proteger o sobreproteger. No lo veían como el niño que no tenía la capacidad de jugar con los otros niños, ni de escuchar. Luna. Luna aquí nos quiere tirar la cámara. Y de escuchar como normalmente lo hacían los demás niños, ¿no? Así que esto fue tremendamente revelador y, por supuesto, al terminar esta actividad, que lo llamaron o lo denominaron como el Día del Silencio, se reunió el pueblo y empezaron a decir lo que habían sentido, ¿no? Y obviamente empezaron a empatizar más con Rafa. Manuel, pues por supuesto, estaba feliz porque cambiaron muchas perspectivas respecto de Rafa. Y fue cuando la gente entendió que no era un niño al que se le tenía que hablar con lentitud, sino todo lo contrario. Era un niño que se le tenía que tratar normal, que no se le tenía que sobreproteger, que se le tenía que involucrar en las actividades con otros niños, involucrar de manera normal en la escuela, involucrar de forma habitual y normal en la sociedad. Este ejercicio es un ejercicio de empatía, porque por primera vez las personas entendieron lo que era un poco en la vida de Rafa. Y eso los hizo más empáticos. Así que ahora vamos a hablar de lo que se define como empatía. La verdad es que la empatía es una capacidad de comprender los sentimientos, pero también las emociones de la otra persona y de experimentarlos de manera objetiva y racional. Aquí vamos a hablar de dos posturas, ¿no? Hay quienes dicen que sí puede haber empatía entre las personas y hay quienes sostienen que no del todo puedes tener empatía a menos que estés pasando o viviendo lo mismo que la persona que está viviendo una situación complicada, difícil o reveladora o desafiante. Más allá de esta discusión en la cual no quiero entrar, la empatía es una habilidad que todo líder debemos de desarrollar. Puedes tener a lo mejor algunas características de nacimiento o porque te educaron de cierta forma y puede ser que no todas las tengas, pero yo aquí te voy a dar algunos tips para que puedas desarrollarlas. Lo cierto es que la empatía desde el punto de vista del liderazgo consciente debe ser practicada desde un concepto de no juzgo, ¿no? No voy a juzgar lo que está viviendo la persona o cómo reaccionó a ciertas circunstancias. Pero también desde el punto de vista del liderazgo consciente, la empatía debe ser compasiva y debe de partir desde el amor interno. ¿A qué me quiero referir con esto? Normalmente nosotros como sociedad reaccionamos ante lo siguiente. Cuando alguien se cae, va caminando por la calle y se cae, la primera reacción que tenemos las personas es de correr a levantarla. Situación que no está mal, pero no es la idónea. Cuando alguien cae,
lo que debemos de hacer es acercarnos y preguntarle a la persona si está bien, si no se hizo daño, si está listo o lista para levantarse, y entonces ya lo ayuda siempre y cuando haya dicho que sí. Pero pues obviamente no estamos acostumbrados a desarrollar este tipo de cosas. Lo mismo pasa en la empatía. Cuando alguien está pasando una situación desafiante, difícil, dolorosa, lo primero que tendemos a hacer es interrumpir a la persona y empezarle a dar consejos, ¿no? Cuando a lo mejor no hemos estado en su lugar. Pero muchas veces las personas cuando están en este estado, lo que quieren es ser escuchadas. Lo que quieren es que sepan que hay alguien ahí para ellos, que lo que menos desean es escuchar puntos de vista. No es por ahí. El hacernos empáticos con alguien requiere más escucha activa que hablar. Requiere tener más compasión hacia la situación que está viviendo la persona que contestar o pensar qué le voy a decir. Requiere también un gran trabajo de conectar con las emociones que está pasando la persona para entenderlo o entenderla, para entender la situación que está pasando. De conectar no solo con la emoción, sino con el sentimiento por el cual está pasando. Así que la empatía sí requiere trabajo profundo, en el sentido de, tengo que entender que la persona lo único que tiene que saber es que estoy yo aquí para ella. Que pase lo que pase o todo lo que haya ocurrido a su alrededor, no pienso juzgar, no debo juzgar. Y esto aparentemente se escucha fácil de hacerlo, pero en realidad no lo es, porque estamos muy acostumbrados a dar consejos, a reaccionar ante las circunstancias, a echarle su palmadita, y no es por ahí, ¿no? Como yo lo decía, es ponte más en el lugar, escucha más. Así que en realidad la empatía es eso, ¿no? Desarrollar estas habilidades para acompañar a las personas cuando están pasando una situación complicada. Y pues de aquí te voy a dar algunos tips o ejercicios para empezar a desarrollar nuestra empatía. Y ya lo adelantaba hace un ratito, el primero sería escucha activa, presta atención, qué es lo que te quiere decir la persona, y eso sí quiere hablar, porque si está en shock o no quiere hablar o está en pleno llanto, lo único que puedes hacer es acompañarla de manera física, acompañarla y a lo mejor arrimar algunas cosas que le pueden ayudar, no sé, unos Kleenex, lo que tengas a la mano, que realmente lo que vale más o lo que cuenta más para esta persona es tu presencia, que sienta ese apoyo, que sienta que estás sosteniendo el espacio para ella, ¿no? Segundo, pues hay que empezar a tratar de ponerte en su perspectiva y en sus sentimientos. Por eso decía que a lo mejor la empatía, muchos creen que no puede ser tan igual, ¿no? En el sentido de me pongo en tu lugar, a menos que hayas vivido la situación. Pero lo cierto es que todos hemos experimentado sentimientos duros o sentimientos similares ante una situación, en una pérdida, puede ser tristeza, puede ser enojo, esos sentimientos o esas emociones las hemos sentido. Y entonces para hacernos empáticos nos podemos conectar o tratar de conectar con la situación que está viviendo la persona, con la finalidad de entender un poco más lo que está viviendo, ¿no? Y esto puede ser a través incluso de la imaginación o de recordar algunos sentimientos. Y si la persona te lo permite, hacer preguntas abiertas. Y aquí me quiero referir exactamente
¿cuáles serían las preguntas idóneas? A lo mejor decirle, ¿necesitas algo? ¿Qué necesitas en este momento? Eso realmente la va a reconfortar ante la situación. Y otra frase que puedes agregar a esta circunstancia es, quiero que sepas que estoy yo aquí para ti. Cuando tú lo juzgues, creas necesario, con todo gusto yo te voy a escuchar. Con todo gusto estoy aquí para ti y no te pienso juzgar. Y eso es suficiente como para empatizar con las personas. Y bueno, hasta aquí llegamos al final de otro capítulo más del viaje del líder. Espero que esta información sea de tu completa uso, de tu completo agrado. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información o estos capítulos, compártelo con ellos. Te pido que también nos ayudes a que llegue esto a más personas. ¿Y cómo puedes hacerlo? Bueno, pues en el podcast hay que calificar nuestro podcast, hay que tener retroalimentación en nuestras redes sociales. Por favor, sugiérenos qué temas te gustaría que se abordaran, si es que se pueden abordar desde el punto de vista del liderazgo consciente, y si no, por supuesto que vamos a buscar la manera en que te puedan ayudar y dar las herramientas suficientes para que te sirvan en tu día a día desde el punto de vista del liderazgo consciente. Soy tu amiga Mónica Fragoso, me dio un enorme placer tenerte aquí y pues nos vemos la próxima semana con otro tema más de el viaje del líder. Recuerda que para entender que todos somos líderes, lo primero que tenemos que tomar para liderar es nuestra vida. Chao, chao.